y quiero que preparen su Biblia para que puedan oír el mensaje de la palabra y que vayan siguiendo los textos de la palabra de Dios a fin de que puedan ser bendecidos todos con la ayuda del Señor. Hoy quiero compartir una palabra que la he titulado El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y desde aquí pues mandamos otra vez un saludo a todos los hermanos que en las Islas Canarias y en otras partes del mundo pues nos están siguiendo a través de internet. Un saludo fraternal para todos en el nombre de Jesús. Entonces, sobre este tema, que es un tema sumamente importante, vamos a hablar en esta mañana para ver qué nos dice la palabra de Dios. Y me gustaría que pusieran mucha atención y si quieren, pues tomen los textos bíblicos porque es importante que tengamos estas ideas bien claras porque sobre el tema del Espíritu Santo y sobre el bautismo del Espíritu Santo, dentro del mundo evangélico hay muchas opiniones diversas y unas están más cercanas a lo que dice la Biblia y otras están más distantes. Pero sobre la promesa del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, cuando se habla, hermanos, acerca del bautismo del Espíritu Santo, entre los cristianos evangélicos hay dos posturas mayoritarias. Dos posicionamientos, dos maneras de entender la Biblia, aunque la Biblia es clara y no tiene sino una manera, pero bueno, hay gente que un poco retuercen los pasajes de la Biblia y hacen que digan lo que no dicen. Así que por un lado tenemos las iglesias bautistas. En cuanto al tema del Espíritu Santo, por un lado tenemos las iglesias bautistas y las denominaciones luteranas y todas aquellas iglesias que promueven la teología cesacionista. La teología cesacionista. Cuando hablo de las iglesias de la teología cesacionista, me refiero a los que enseñan que los dones de sanidad y los dones de hablar en lenguas, los dones de profecía, cesaron en el primer siglo de la era cristiana y actualmente dicen esas iglesias bautistas, luteranas y de la teología cesacionista, dicen que no, que ya los dones del Espíritu Santo cesaron. Esa es lo que llamamos la teología cesacionista, que quiere decir que las manifestaciones en forma de dones del Espíritu Santo se acabaron, cesaron, que ya no están activas en el siglo XX ni en el siglo XXI, que cesaron en el primer siglo de la era cristiana. Ellos no tienen ninguna base bíblica para decir que las manifestaciones en forma de dones del Espíritu Santo cesaron o se acabaron. No tienen base bíblica. No hay ni un solo pasaje en la Biblia que diga tal cosa. Eso es un invento. Esa teología cesacionista lo que hace es meterle la incredulidad en el corazón a la gente para que no reciban las promesas del Espíritu Santo, para que no reciban el bautismo del Espíritu Santo. El diablo está contento con que se le enseñe a la gente que el bautismo del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo no reparte dones de sanidad, ni dones de profecía, ni dones de lengua. Si se enseña eso en las iglesias, pues el diablo está feliz porque eso, cuando la gente es incrédula y no cree que los dones del Espíritu Santo son para la iglesia del siglo XXI, pues entonces el diablo dice, fantástico, me están ayudando. Si se enseña eso, se está dejando a la iglesia sin poder de Dios, sin poder del Espíritu Santo. Justo lo que el diablo quiere. Lo que el diablo quiere es una iglesia debilitada, una iglesia impotente, una iglesia que no tenga fuerza, que no tenga poder, una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo, porque una iglesia sin la llenura del Espíritu Santo es como un club social, es como una religión muerta. Y nosotros, hermanos, tenemos como mínimo, tenemos que estar abiertos a creer que el Espíritu Santo nos quiere llenar con su Santo Espíritu, nos quiere inundar, nos quiere bautizar con el Espíritu Santo, nos quiere sumergir. Tenemos que estar abiertos a eso.
es creyendo, y hay que buscar ese poder para poderlo recibir. Es cuando creemos, encima tenemos que buscar. No es suficiente creer, sino hay que creer y encima buscar la llenura del Espíritu Santo. Si no creemos, pues evidentemente no vamos a poder recibir absolutamente nada. Ustedes saben que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer. Creyendo ya se abre una puerta, pero aparte de esa puerta que se abre creyendo, tenemos que encima buscar. Tenemos que buscar, no es suficiente creer. Creer es necesario, pero encima hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay que creer, número 1, y número 2, hay que buscar, porque el que busca va a encontrar. Si solamente crees que sí, que el Espíritu Santo es para el siglo XXI, para la iglesia del siglo XXI, y no buscas, pues tampoco vas a recibir. Creer, número 1, y buscar apasionadamente, número 2, ¿verdad? Por otro lado, ya dije que por un lado tenemos las iglesias de la teología cesacionista, que dice que los dones cesaron. Y por otro lado tenemos las iglesias que creen y que enseñan que las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo sí están vigentes hoy en día entre los que estamos nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo todos sí que están vigentes hoy en día. En este sector del pueblo evangélico tenemos las iglesias pentecostales, tenemos las asambleas de Dios y tenemos muchos grupos carismáticos que sí creen en el bautismo del Espíritu Santo y también creen en que los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy en día para la edificación de la iglesia, porque los dones del Espíritu Santo son para edificar la iglesia del Señor. Aleluya. No son los dones del Espíritu Santo para gloria de un hombre, sino que son para edificar la iglesia del Señor. Y sabemos que en ese campo pues han habido excesos y han habido extremos. Y han habido personas y hombres que se han vanagloriado y se han jactado y han creído que los dones son para gloria de ellos. Pero no, los dones son para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces todos los dones, nosotros creemos que todos los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy en día, están disponibles de parte de Dios, solo que hay personas que no lo buscan, a lo mejor lo creen, pero no los buscan en la medida en que los debieran de buscar. ¿Cómo va a ser edificada la iglesia sin los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo creen ustedes que se puede edificar la iglesia si prescindimos de los dones del Espíritu Santo? Pues será imposible. No va a poder ser edificada. Necesitamos los dones. Los dones son herramientas poderosas que Dios tiene a disposición de la iglesia para que la iglesia reciba los dones y los utilice para la gloria de Dios y para edificar la iglesia. Amén. Si los cristianos del primer siglo de la era cristiana necesitaron los dones del Espíritu Santo, necesitaron los dones de sanidad, los dones de profecía, dones de lengua, discernimiento de espíritu, si ellos lo necesitaron, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? ¿Cómo no los vamos a necesitar nosotros hoy en día? ¿Acaso nosotros, la iglesia del siglo XXI, somos más fuertes y somos más poderosos que la iglesia del primer siglo de la era cristiana? Pues claro que no. Claro que no. Es más, los cristianos del primer siglo de la era cristiana necesitaron los dones del Espíritu Santo y nosotros también los necesitamos. Sin ellos, pues, la iglesia no puede avanzar. Entonces vamos en esta mañana a examinar estas dos teologías o estas dos doctrinas con la Biblia en la mano, para saber cuál de las dos posturas es la correcta, cuál de las dos está completa y a cuál de las dos le faltan piezas, ¿verdad? Porque la Biblia está clarísima. La teología, hermanos, la teología cesacionista dice que cuando una persona se arrepiente, esto es lo que dice en general la teología cesacionista de esas iglesias bautistas y luteranas
que no creen que los dones del Espíritu Santo o una parte de los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy en día. Entonces la teología cesacionista dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se convierte a Cristo, dicen que ahí recibe el Espíritu Santo y que ahí la persona es sellada con el sello de Dios y que su nombre queda escrito en el libro de la vida y que esa persona ya está completa, que no le falta nada. Dicen también que ahí, en el momento en que la persona acepta a Cristo, dice que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que dicen los de la teología cesacionista. Y eso en parte es verdad y en parte es mentira. En parte es verdad y en parte es mentira. ¿En qué parte es verdad y en qué parte es mentira? Pues es verdad que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo. Es verdad. Y la persona es sellada con el sello del Espíritu Santo. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, en ese momento nace de nuevo, es sellada con el Espíritu Santo y tiene ya el Espíritu Santo. Vamos a ver el primer pasaje de la Biblia en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Esto es la parte en la que es verdad lo que promueven los de la teología cesacionista. Efesios 1, 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es verdad. Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, en ese momento es sellado por el Espíritu Santo como que es propiedad de Dios. Pasa de ser propiedad del diablo a ser propiedad de Dios, porque ya tiene la marca del Señor. Cuando una persona en el momento que se arrepiente de verdad de sus pecados, pasa, como dice la Biblia, de muerte a vida, pasa de condenación a salvación. Es sellada con el Espíritu Santo como que ya es propiedad de Dios, que ya es hijo o hija de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 9, vemos otro pasaje que ratifica estas verdades. Dice, por ejemplo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Es decir, es verdad, cuando una persona se entrega a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Lo dice la palabra de Dios, ahí en Efesios, lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Aquí se nos deja claro que el Espíritu Santo entra a morar en la persona en el momento que la persona nace de nuevo, en el momento que la persona acepta a Cristo y se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo entra a sellar esa persona como que ya pasó de muerte a vida, como que ya es hijo de Dios, ya no es hijo del diablo. En otro pasaje de la Biblia, de 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Aquí también se confirma que cuando una persona se convierte a Cristo, ya tiene el Espíritu Santo. Y también en muchos otros pasajes de la Biblia se confirma esta gran verdad. Estas verdades que les he mostrado en Efesios, en Romanos y en 1 de Corintios, son verdades absolutas que están ahí. Y hasta ahí podemos decir que hasta ahí estamos de acuerdo y hasta ahí es verdad lo que enseñan las iglesias cesacionistas. Hasta ahí es verdad, sí señor, cuando una persona se convierte a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. Pero hay una parte de las Escrituras que los de la teología cesacionista no quieren ver, pero que está muy clara en las Escrituras. Esta es la parte que nos diferencia a nosotros
los carismáticos, los pentecostales, que nos diferencia de las iglesias bautistas, luteranas y de la teología cesacionista, que creen, ese sector del pueblo evangélico creen que ya el bautismo del Espíritu Santo pues lo recibió la persona en el momento en que se convirtió, en el momento en que aceptó a Cristo. Bueno, ¿qué parte es esa? Eso es lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo. Escuché hace unos días a un pastor de la teología cesacionista, de esos bautistas, lo escuché decir que lo del bautismo del Espíritu Santo no aparece en la Biblia. Y yo dije, pero ¿cómo puede decir semejante disparate? Si el bautismo del Espíritu Santo, eso aparece en montones de pasajes de la Biblia que lo vamos a ver ahora. ¿Cómo puede decir que el bautismo del Espíritu Santo no aparece en la Biblia? Claro, como ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, entonces mienten diciendo que eso no aparece en la Biblia. Pero están miopes, están ciegos, no están viendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios deja bien claro que el bautismo del Espíritu Santo aparece en la Biblia, y el bautismo del Espíritu Santo aparece en la Biblia como una experiencia espiritual separada de la experiencia de la salvación. Repito, porque esto es una verdad como un castillo de grande. El bautismo del Espíritu Santo aparece en la Biblia como una experiencia espiritual separada de la experiencia de la salvación. Son varias las experiencias que uno experimenta. La primera experiencia es nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, eso es maravilloso, porque pasas de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Y esa experiencia se conoce como el nacer de nuevo, como el arrepentimiento, el entregarle la vida a Cristo. Los de la teología cesacionista dicen que no, que cuando se acepta a Cristo, dicen ellos, que cuando se acepta a Cristo, allí viene todo junto. Viene la salvación, viene también el bautismo del Espíritu Santo, pero eso en la Biblia no es así. A continuación vamos a ver que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia separada de la salvación y posterior a la salvación. Repito, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia separada de la salvación o del nacer de nuevo y posterior a la salvación. Lo primero que recibe una persona es, lo primero que se recibe no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es lo tercero que se recibe, no lo primero. Lo primero que se recibe es la salvación del alma. La salvación del alma, llamado el nacer de nuevo. En ese momento que se nace de nuevo, por arrepentirse del pecado y recibir a Cristo, la persona pasa, como dije, de muerte a vida, pasa de condenación a salvación, pasa de ser propiedad del diablo a ser propiedad de Dios. En ese momento es la experiencia de la salvación. Luego, después de la salvación del alma, del nacer de nuevo, viene lo que se llama el bautismo en agua. El bautismo en agua, el pastor después, cuando una persona se convierte y acepta a Cristo y se arrepiente de sus pecados, ya es hijo de Dios y ya tiene el Espíritu Santo. Pero esa persona después tiene que ser discipulada, entrenada, hay que explicarle todas las doctrinas capitales de la palabra de Dios. Y si la persona acepta también las doctrinas de la palabra de Dios, después de unos meses de estarlo discipulando el pastor, esa persona se bautiza en agua. Bautismo en agua para arrepentimiento. Esa es la segunda experiencia. Primero la salvación del alma, luego a los 2, 3, 4 meses, dependiendo de la persona, se la bautiza en agua. Y más tarde viene lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, que lo vamos a ver en la Biblia. Entonces quiero que este concepto quede bien claro. Primero la salvación del alma con el nacer de nuevo. Segundo, el bautismo en agua. Y tercero, el bautismo del Espíritu Santo. Así que luego, después del bautismo en agua, viene el bautismo del Espíritu Santo
con la manifestación visible de hablar en lenguas conocidas o lenguas desconocidas, porque hay dos clases de lenguas. Están las lenguas conocidas y también están las lenguas desconocidas. En el bautismo del Espíritu Santo, pues hay casos donde hay lenguas conocidas y hay casos donde hay lenguas desconocidas. Así que hay estas dos clases, lenguas conocidas y lenguas desconocidas, pero eso será para explicarlo en otra prédica. Recordar, hermanos, que cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ya Cristo había ascendido a los cielos. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ya Cristo había ascendido a los cielos. Es decir, cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando ellos recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, ya Cristo había ascendido a los cielos. Y ustedes y yo sabemos, porque lo hemos estudiado a fondo en la palabra, que los discípulos habían estado más de 3 años con el Señor Jesucristo. En esos 3 años que los discípulos habían estado con el Señor Jesucristo, ya habían creído en Él, lo habían aceptado, habían sido bautizados en agua, pero todavía no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Así que esa es la realidad. Los discípulos tenían ya el Espíritu Santo. Si queremos mirar, por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, abran su Biblia ahí en Juan 20, 19 al 23, para que vean que los discípulos, antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, ya tenían el Espíritu Santo. En eso tienen razón las iglesias de la teología cesacionista, que sí, que efectivamente tienen el Espíritu Santo cuando creen en Jesucristo. Sí, el Espíritu Santo, pero una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23, miren lo que dice. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Esto se produjo cuando Cristo, a los pocos días de Cristo estar resucitado, ¿verdad? Todavía no había ascendido a los cielos, pero ya estaba resucitado de la tumba. Dice el verso 20, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo que recibid el Espíritu Santo. Pero miren para lo que fue ese soplo. Dice, a quienes les remitiereis, lo dice el verso 23, a quienes les remitiereis los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ellos, los discípulos, ya tenían el Espíritu Santo porque ya habían sido bautizados y habían estado con Jesucristo durante 3 largos años. Ahora el Señor viene y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Ya lo tenían, pero esta es una nueva unción para perdonar los pecados a las personas, como dice ahí. Entonces, esto fue antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado y antes de ascender a los cielos. Entonces, son varias las ocasiones cuando el Espíritu Santo nos visita, hermanos. Son varias las manifestaciones del Espíritu Santo y son varias las ocasiones cuando el Espíritu Santo visita a las personas que creen en el Señor. Pero vamos a ver ahora el tema del bautismo del Espíritu Santo, para que veamos que es una experiencia separada de la experiencia de la salvación. Vamos a ver, por ejemplo, varios pasajes que nos demuestran que el bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la experiencia de la salvación, del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 11, miren lo que dice la palabra. Este es Juan el Bautista, el que está predicando y el que está bautizando la gente. Dice Juan el Bautista, Mateo 3:11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento,
Pero el que viene tras mí, se refiere a Jesucristo que venía detrás de él, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesucristo os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ven que es una cosa diferente? Juan está bautizando a la gente en agua. ¿A quiénes está bautizando en agua? Pues a los que se han arrepentido de sus pecados. Porque ese era el mensaje de Juan. Arrepentíos. Y la gente se arrepentía y decía, sí, me arrepiento, confieso mis pecados. Y Juan los bautizaba para arrepentimiento. Y en ese momento recibían el Espíritu Santo y eran bautizados en agua, pero no en el Espíritu Santo. Juan les dice a esta gente, dice, yo los estoy bautizando a ustedes en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí, refiriéndose a Jesucristo, viene otro, es más poderoso que yo, ese que viene los bautizará a ustedes en el Espíritu Santo, los sumergirá en el poder del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo y fuego no es el bautismo en agua ni tampoco la experiencia de la salvación. Si miramos Lucas capítulo 3, versículo 16, miren lo que dice. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se repite en el Evangelio según San Lucas. Lo dice Mateo, lo dice Lucas. Y si miramos Lucas 24, 49, vemos otra vez esa gran verdad. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea que, más claro, el agua, ¿verdad? Quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Gloria al nombre del Señor. Y ese es Jesucristo el que está hablando a los discípulos que ya estaban bautizados en agua, que ya habían creído en el Señor Jesucristo. Así que Cristo habla a sus discípulos que, como digo, ya estaban bautizados en agua y que eran salvos desde que habían tomado la decisión de seguir a Jesucristo 3 años y pico antes, ya estaban bautizados en agua, ya habían creído en el Señor Jesucristo y tenían el Espíritu Santo, pero no estaban bautizados en el Espíritu Santo, ni tenían el poder de lo alto, porque todos sabemos que cuando cogieron preso al Señor Jesucristo para clavarlo en la cruz, Pedro, aunque ya tenía el Espíritu Santo, estaba lleno de cobardía, y cuando lo señalaron diciendo, tú también estabas con el Señor Jesucristo, Pedro dijo, no, que va, ni lo conozco, y hasta maldijo. Entonces, estaba lleno de cobardía, pero cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, allí ya vemos otro Pedro diferente, ya sin cobardía, un Pedro empoderado, lleno del poder del Espíritu Santo. Mire otro pasaje en Juan capítulo 14, versículos 15 al 17, dice el Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es ese otro consolador? El Espíritu Santo. ¿Cuándo dijo Jesucristo esto? Pues estando todavía con los discípulos antes de morir en la cruz del Calvario. Y ya tenían el Espíritu Santo. Y les dice, yo les rogaré al Padre y os dará otro consolador. En ese momento Cristo era el consolador de los discípulos, visible. Es decir, era un consolador tangible, visible. Estaba con los discípulos. Pero el Señor les está preparando para que cuando Él se vaya, pues ellos no se queden desamparados, no se queden huérfanos, no se queden tristes, sino que reciban se vayan a Jerusalén a esperar el poder del Espíritu Santo, que es el otro consolador. El otro consolador, el verso 17 lo dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Fíjate lo que dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros, está con vosotros, pero Él
recibirán el poder de lo alto. El poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo, es una unción especial para que los discípulos salieran a predicar la palabra de Dios. Entonces, os dará otro consolador. Pero no decimos que ya tenían el Espíritu Santo. Sí, tenían el sello de propiedad del Espíritu Santo. Los discípulos tenían el sello de propiedad del Espíritu Santo. Esto es, para darles una ilustración o un ejemplo, es como cuando usted va a comprar una casa. Cuando usted va a comprar una casa, lo primero que hace es firmar ante el notario la escritura de compraventa, ¿no? Usted no va a poseer la casa si primero no va al notario y firma la escritura de compraventa. Se hace, usted que es el comprador, entrega el dinero y el vendedor le entrega las llaves de la casa. Y en ese momento que se ha cerrado esa operación, en ese momento la propiedad, la casa, pasa de las manos del que la vende a las manos del que la posee o del que la compró. La propiedad deja de ser ya del que la vendió y pasa a ser del que la ha comprado. Ya es propiedad del que la compró. Y el que la compró, si fue usted el que la compró, ya esa casa es suya. Usted tiene la escritura de propiedad. Usted puede poseer esa casa a los 10 minutos de haberla comprado, o puede dejarla vacía y esperar una semana para poseerla, para meterse a vivir en ella, o puede esperar 6 meses, o puede esperar un año. La casa ya es suya. Usted tiene la escritura de propiedad, pero usted todavía no se ha metido a vivir dentro de la casa. No ha tomado posesión de ella, pero ya usted sabe que es suya. Aunque está vacía la casa, es suya. Usted tiene la escritura de propiedad. Pues los discípulos podemos decir que tenían el Espíritu Santo. Los discípulos tenían el Espíritu Santo como señal de que eran propiedad de Dios, como que se había hecho ya la escritura de compra-venta. Cristo fue el que pagó el precio de la compra de nuestras almas en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo tuvo que derramar hasta la última gota de su sangre para comprarte a ti y para comprarme a mí, para que pasáramos de las manos del diablo a las manos de Dios. El precio ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Bien, entonces somos propiedad de Dios en el momento en que nacimos de nuevo, en el momento en que le entregamos la vida a Cristo. Es como que ya tenemos la escritura de propiedad. Somos propiedad de Dios en el momento en que nacimos de nuevo, en el que nos arrepentimos del pecado. Desde el momento en que somos salvos y nos bautizamos en agua, hasta el momento en que recibimos el bautismo del Espíritu Santo, pues pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, eso depende. ¿Somos propiedad de Dios? Sí, Señor, somos propiedad de Dios en el momento que nos arrepentimos, pero otra experiencia diferente es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el que busca, halla, el que pide, recibe, y al que llama se le abrirá. El bautismo del Espíritu Santo, como dije al principio, uno primero tiene que creer y segundo tiene que buscar. No es suficiente creer para recibir el bautismo del Espíritu Santo, es creer número 1 y buscar apasionadamente número 2. Algunos creyentes creen que el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo han recibido porque no lo han buscado. No hablan en lenguas porque no lo anhelan, no lo desean, porque no lo buscan en oración ferviente, o tienen dudas o por otras razones. Pero él o la que lo busca lo recibe más pronto o más tarde. El hombre o la mujer que busca con mucha intención y con mucha pasión el bautismo del Espíritu Santo, más pronto o más tarde lo va a recibir. El Espíritu Santo, hermanos, tomó posesión de los creyentes y los llenó de poder en el día de Pentecostés. Pero ellos ya eran salvos, como hemos dicho. Ellos ya eran salvos y tenían el Espíritu Santo 3 años y tanto antes, porque habían recibido a Cristo y habían sido bautizados en agua. Pero el bautismo del Espíritu Santo
eso es una experiencia separada de la salvación y posterior a la salvación. Eso lo vemos en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8. El verso 5 dice, otra vez, hablando de lo mismo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, y esto lo dijo Jesucristo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ven, son dos bautismos diferentes, el bautismo en agua después del arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo. El verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso es el bautismo del Espíritu Santo, para empoderarnos a nosotros, para darnos poder para predicar la palabra de Dios. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo y otra cosa es ser bautizados en agua. Son dos cosas diferentes. El bautismo en agua viene a los pocos días o a los pocos meses de que la persona se convirtió, se entregó al Señor. Eso que dice el pastor Armando Alducin y todos aquellos pastores que predican acerca de la teología cesacionista, de que el bautismo del Espíritu Santo no aparece en la Biblia, pues ahí lo tienen más claro que el agua, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 1, versículos 5 y versículos 8, ahí lo tienen más claro que el agua. Si miramos el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, vemos que los discípulos que habían creído en el Señor, y no solamente los discípulos, un grupo como de 120 personas que ya estaban bautizados, que eran creyentes de hacía 3 años largos, que habían estado con Jesucristo, que lo habían visto morir crucificado, que lo habían visto resucitado. Ellos están en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo. Y dice así que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, que dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, pero ahora es que son llenos del Espíritu Santo. Ahora es como cuando se bautiza una persona. Cuando el pastor bautiza a una persona en agua, lo mete seco, ¿verdad? Con la ropa seca, ¿no es cierto? Y cuando lo saca del agua, ¿cómo sale la ropa? Mojada, y sale chorreando agua por todos los lados, que hay que poner paños ahí para secar el agua que va chorreando el recién bautizado. Pues esto es lo mismo cuando el Espíritu Santo llena la iglesia en el día de Pentecostés, todos salen sumergidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo, pero ahora es que son bautizados con el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar, dice el verso 4, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto no lo habían hecho antes, pero ahora comienzan a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. A uno le daba el idioma griego, a otro le daba el idioma árabe, a otro chino, a otro francés, a otro alemán, inglés, etcétera, etcétera. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevos idiomas que no los habían aprendido. Por eso los que escuchaban a los discípulos hablando en idiomas nuevos se quedaron sorprendidos diciendo, pero mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo es que nosotros les hemos oído hablando tantos idiomas diferentes? Todos sorprendidos. Entonces ahí tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Más claro es imposible. Hechos 2 del 1 al 4. A 120 personas que eran seguidores de Cristo desde hacía años, que estaban bautizados en agua, que se habían arrepentido de sus pecados. Entonces por eso digo que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia
posterior a la salvación y al bautismo en agua. Primero es la salvación, nuevo nacimiento, arrepentimiento de sus pecados, luego bautismo en agua y tercero, bautismo en el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que en este pasaje de Hechos 2:4 vemos que hablaban en otras lenguas, cosa que no lo habían hecho en los 3 años y pico que habían estado con el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar otro, porque no solamente hay un caso de bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, hay 2 casos más donde en otras ocasiones, años más tarde, las personas fueron también bautizadas en el Espíritu Santo. Si vamos a ver, por ejemplo, Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48, vemos a Pedro predicándole a los gentiles en la casa de Cornelio. Pedro está predicándole a los gentiles, no a los judíos. Los que fueron bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés eran judíos, gente de allí de Jerusalén. Pero ahora Pedro le está predicando a los gentiles, es decir, gente que no eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí vemos a Pedro en Hechos 10, 44 al 48, predicándole a los gentiles en la casa de un soldado llamado Cornelio. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje. Y miren lo que dice la palabra, Hechos 10, 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando la palabra de Dios, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. De repente. Y los fieles de la circuncisión, es decir, los cristianos judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dijeron, pero bueno, esto, no entendemos esto. Esto no era solamente para nosotros los judíos. No, esta gente, estos gentiles, estos paganos también están recibiendo el don del Espíritu Santo y están sorprendidos, dice la palabra de Dios, de que sobre los gentiles, sobre los paganos, porque hasta ahora Dios solo había tratado con el pueblo de Israel, pero ahora Dios está tratando con los paganos, con los gentiles, con árabes, con gente de diferentes partes del mundo, ya no solamente con los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, ¿cómo sabían que habían recibido el Espíritu Santo? El verso 46 tiene la respuesta, ¿verdad? El verso 46 dice, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Por eso sabían que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Igual que en el libro de los Hechos hablaron en lenguas, aquí también están hablando en lenguas. Y la palabra lo dice claramente. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, verso 45, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que se había derramado el don del Espíritu Santo sobre los gentiles? Verso 46, ahí está la evidencia, porque los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió, empezaron a alabar y a glorificar el nombre del Señor, gloria a Dios, aleluya, y hablaban en otras lenguas. En este caso no dice que eran lenguas conocidas, puede ser que fueran lenguas desconocidas, porque como digo hay 2 clases de lenguas conocidas y lenguas desconocidas. Entonces vemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa explosión de fe y ese fervor tan grande, eso impactó la ciudad de Jerusalén. Y en el libro como digo, Hechos capítulo 10, pues vemos en la casa de Cornelio un grupo de personas que estaban deseando que viniera un predicador y les hablara de Dios, pues ellos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que aquí en la casa de Cornelio había tanta hambre de Dios entre los que habían creído el mensaje que Pedro está predicando, que fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego incluso antes de ser bautizados en agua.
Fíjate cómo son las cosas. Antes de ser bautizados en agua, era tanta el hambre, era tanta la sed que tenían los que estaban allí en la casa de Cornelio, que creyeron y sin dar tiempo a que fueran bautizados en agua, porque el segundo paso es bautizarlos en agua, pues el Espíritu Santo se adelantó y los bautizó con el Espíritu Santo. En el verso 47, cuando los apóstoles, Pedro y los demás, ven que estas personas, estos gentiles, han sido llenos del Espíritu Santo, han sido bautizados en el Espíritu Santo, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? No, es obvio, hay que bautizarlo. Ya recibieron, el Espíritu Santo se adelantó y los bautizó con el Espíritu Santo, aquel grupo de hombres que estaban allí en la casa de Cornelio. Entonces Pedro dice, pues mira, tenemos que, si ya Dios se adelantó, pues nosotros ahora vamos a remolque de Dios, vamos a bautizarlos en agua, no podemos dejarlos sin bautizar. Está claro que han creído y encima han sido bautizados con el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¡Qué contentos estaban todos!, ¿verdad? Porque era como digo, era tanta el hambre, era tanta la sed que tenían de Dios aquellos hombres gentiles que estaban en la casa de Cornelio que fueron llenos del Espíritu Santo. Los oían que hablaban en lengua y magnificaban a Dios como en el día de Pentecostés. ¡Qué bendición! Y esto fue muchos años después del día de Pentecostés en el aposento alto. Entonces aquí en la casa de Cornelio, como digo, había tanta hambre de Dios entre los que habían creído que fueron bautizados con el Espíritu Santo antes de haber sido bautizados en agua. Y queremos decir que el que busca, halla. En Hechos capítulo 2 hablaron en lenguas conocidas. En Hechos capítulo 10 hablaron en lengua. No sabemos si eran lenguas conocidas o desconocidas. Es decir, en la casa de Cornelio no dice que eran lenguas conocidas. Probablemente eran desconocidas. En Hechos 19 también hablaron en lenguas. En el tercer caso de los tres bautismos del Espíritu Santo que relata la Biblia, en el libro de los Hechos vamos a ver el tercero. Ya vimos el primero, el día de Pentecostés, todos los apóstoles, los 120, después vemos el segundo bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, entre los gentiles, y ahora vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Aquí tenemos la otra evidencia del bautismo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, este es el apóstol Pablo y está en Éfeso, ya no está ni siquiera en Israel, está en otro país, está en la zona de Turquía y de Grecia, porque está haciendo un viaje misionero, y esto ocurre ya pues en el año 50 después de Cristo, o sea que ya habían pasado muchos años. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos 19, porque Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia. En Hechos 19, versículos 1 al 7 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, una pregunta, dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo cuando creyeron, evidentemente, pero como eso era una experiencia intangible, pues ellos ni siquiera sabían que había Espíritu Santo, no habían sido discipulados. Dice, entonces, verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, en agua se refiere, en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo, mira lo que sucede, después de haber sido bautizados en el nombre del Señor Jesús,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, como dice también la palabra, y habiéndoles impuesto Pablo las manos a esos que recién han sido bautizados en agua, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? Hablaban en lenguas y profetizaban. Lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 2, lo mismo que sucedió en la casa de Cornelio, lo mismo que está sucediendo en Éfeso, a miles de kilómetros de distancia de Jerusalén. Les oían que hablaban en lenguas y profetizaban y decían gloria a Dios, magnificaban a Dios como en la casa de Cornelio. Entonces, claramente se ve que hablaban en lenguas y profetizaban, lo mismo que pasó en la casa de Cornelio y cuando Pedro predicó y en el día de Pentecostés. Se sabía que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo porque hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Es decir, que los 3 episodios de bautismo del Espíritu Santo, los 3 episodios de bautismo del Espíritu Santo que la Biblia nos relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los 3 casos la gente hablaban en lenguas y glorificaban y magnificaban a Dios. Y esa era la evidencia inicial. Habrían otras evidencias, pero la evidencia inicial por la que los demás sabían que aquellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo es porque los oían hablando en otras lenguas y glorificando a Dios. Una experiencia espiritual maravillosa. Y es verdad, hermanos, es verdad que cuando le entregamos nuestra vida al Señor, el día que dimos el paso de aceptar a Cristo, en ese momento uno cambia la manera de pensar. Son varios procesos, son varias experiencias. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, en ese momento cambia la manera de pensar que tenemos y la manera de actuar, y nos predisponemos a hacer la voluntad de Dios, y eso está muy bien, ¿verdad? Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo, es un cambio de mentalidad. Cuando la persona, después de haber oído la palabra de Dios, porque la Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios dice, uy, sí, es verdad, yo soy un pecador, ay Señor, pues no quiero irme para el infierno, me arrepiento, perdóname y tal. Y en ese momento la persona recibe el Espíritu Santo, cambia la manera de pensar, pasa de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios, y después viene el bautismo en agua, y por último viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero eso, la experiencia de la salvación es solamente el primer paso en la vida con Cristo. El segundo paso es recibir el bautismo en agua, y el tercer paso viene siendo el bautismo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Eso es lo que dice Hechos 1:8, y eso lo dijo Jesucristo, porque Jesucristo quería llenar del Espíritu Santo a los discípulos para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El bautismo del Espíritu Santo es para eso, para llenarnos de poder, para quitarnos la timidez, para quitarnos esa actitud cerrada, tímida, vergonzosa, y que podamos hablar abiertamente en el nombre del Señor. Eso que dicen los de la teología cesacionista, de que los dones cesaron al final del primer siglo, eso contradice las Escrituras. No solamente no está en la Biblia, sino que va en contra de lo que dice la Biblia. Cuando Pedro predica en el día de Pentecostés, la gente, dice la palabra, están compungidos de corazón, están arrepentidos, pero no saben qué hacer. Y Pedro les dice en Hechos capítulo, vamos otra vez al libro de Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. En Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39, Pedro está predicando después de haber sido lleno del Espíritu Santo.
Allí está, en ese capítulo está la predicación de Pedro completa. Pero en el versículo 37 al 39, Pedro habla con la gente porque la gente ha creído. Los miles de personas que han creído el mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés, esos miles de personas se quedan desorientados, están compungidos, dice, es verdad, somos malos, hemos matado al Señor Jesucristo, ay Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos van a mandar para el infierno? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Pedro les dice, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 37, dice, al oír esto, al oír la palabra de Dios predicada por Pedro, se compungieron de corazón, se quebrantaron, reconocieron que eran pecadores y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Hemos metido la pata hasta el fondo y ¿qué podemos hacer ahora? Nos equivocamos, cometimos un error gravísimo, crucificamos a Jesucristo y ¿qué podemos hacer? Y mira lo que les dice Pedro. Les dice, arrepentíos, arrepiéntanse de ese pecado que cometieron y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El bautismo que estaba bautizando Juan, el bautismo de arrepentimiento, para perdón de los pecados. Y después recibiréis el don del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, en contra de lo que dicen los de las iglesias bautistas y los de la iglesia de la teología cesacionista. Dice, Pedro le dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que la promesa del bautismo del Espíritu Santo era para aquella generación y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para vuestros hijos, es decir, para ustedes, para vuestros hijos, para vuestros nietos, para toda vuestra descendencia y para los que están lejos, en el tiempo y en la distancia, para los que están a miles de kilómetros de distancia, para los que están a 2000 años en cuanto al tiempo de distancia, para todos nosotros. El bautismo del Espíritu Santo era para aquella generación y es para nosotros, es para ti, es para mí. Yo les quiero decir que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo como 3 años después de haberme convertido. Yo veía a otros hermanos que entraban en el Espíritu y adoraban y como que se perdían en la alabanza adorando a Dios y hablaban en otras lenguas y yo decía, Señor, yo también quiero eso, Señor, lléname, yo también quiero entrar en ese nivel de hablar en otras lenguas y de adorarte y de perderme en la alabanza y en la adoración. Y yo se lo pedía al Señor 1 año, 2 años y no recibía nada, pero yo no cesaba de pedirle, Señor, Señor, lléname por favor, yo no me quiero quedar así vacío, yo no quiero ser un religioso más, yo quiero estar lleno del poder del Espíritu Santo, yo quiero ser dinámico y de verdad estar inflamado con ese poder con el que están otros hermanos de la iglesia. Y entonces un día acostumbrábamos a ir a orar al campo, a la montaña, y un grupo de personas, y yo también les acompañaba sin haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero yo les acompañaba y era fiel buscando en mi casa y con ellos, y el día que menos lo pensaba ya habían transcurrido 3 años desde mi conversión y de mi bautismo en agua y de yo haber aceptado a Cristo, y a esa distancia, 3 años más tarde, el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Y yo también tuve la experiencia de hablar en otras lenguas y de adorar y de glorificar a Dios y magnificarle, porque eso es maravilloso, es una experiencia maravillosa que está disponible para ti y para mí. Ya lo dice la palabra, porque para vosotros es la promesa, le dijo Pedro a aquella generación, y para vuestros hijos, quiere decir hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, para todos, para los que estén lejos en la distancia y en el tiempo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces el bautismo del Espíritu Santo, el entrar en esa dimensión gloriosa, yo lo recibí, como digo, 3 años después de haber aceptado a Cristo y de estar bautizado. Y he visto otros hermanos, hace poco al hermano Kevin, él también
Ustedes saben que Kevin es una persona que busca, que ora mucho, y él también fue lleno del Espíritu Santo. Allí una noche que estaba orando, empezó a adorar a Dios en otras lenguas, porque el que busca, dice la Biblia, halla. Si no busca, pues claro, no va a hallar. Sí, tienes el Espíritu Santo, estás convertido, estás bautizado, tienes el Espíritu Santo morando en ti, pero te falta la llenura del Espíritu Santo, es decir, ese poder entrar en esa otra dimensión espiritual para ser revestido de poder y para poder predicar y compartir la palabra de Dios con los inconversos. Entonces, Dios quiere bautizarte con su Espíritu Santo. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, ya voy terminando, pero vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13, para que veamos otro versículo que nos dice que el Espíritu Santo es para ti, para mí, para todos los que creen en el siglo XXI donde estamos, aquí en Arrecife. Dice Lucas 11, versículo 5 al 13. ¿Encontraron? Dicen amén. Dice, les dijo también, ¿quién? Este es el Señor Jesucristo hablando. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte a dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite, porque llegó a una hora inoportuna y le hizo perder el sueño, ¿verdad? No se lo da porque es su amigo, pero como el amigo insiste, por favor, préstame 3 panes porque han venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante, por favor, insistió, y entonces el que estaba adentro se levantó y le dio todo lo que necesitaba. Y miren lo que dice el Señor. Dice, y yo os digo, a ti y a mí y a todos, ¿verdad? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y pone un ejemplo el Señor, dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Dice, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Y miren lo que dice el verso 13. Dice, pues si vosotros siendo malos, en contraste con Dios que es bueno, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa? El Espíritu Santo. ¿A quién? Está más claro que el agua. Llenará del Espíritu Santo, dará el Espíritu Santo, dará el bautismo del Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay que importunar a Dios, hay que decirle, Señor, yo no quiero quedarme así, yo no quiero pasar sin dejar huella en esta tierra, yo quiero, Señor, hacer algo para la gloria de tu nombre. Yo quiero que tú me ayudes, Señor mi Dios, a predicar la palabra, a perder el temor, a perder la vergüenza, a perder la timidez. Y si tú le oras y le clamas y importunas a Dios, Dios te va a dar la llenura del Espíritu Santo. Así que si no has sido lleno del poder del Espíritu Santo, puede ser por varias razones. Yo tengo 4 razones aquí por las que creo que muchas personas no reciben el bautismo del Espíritu Santo. La primera razón puede ser porque la persona no está viviendo en santidad. Si la persona está viviendo en pecado, por mucho que ore, no sirve de nada. Tiene que vivir en santidad, tiene que meterse en serio con Dios, tiene que dejar el pecado o los vicios que esté practicando, tiene que dejarlo. Número 1, santidad, vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Además la Biblia dice que si somos de Dios,
tenemos que ser santos. Tenemos que estar, Dios no va a poner su Espíritu Santo en el cuerpo de una persona que está en pecado. Aunque ore y aunque clame mucho, si está en pecado, Dios dice, pero si este está en pecado, está todavía enganchado a la droga, al vicio, a la pornografía, a la vanidad, a esto, al otro, ¿cómo lo voy a llenar de mi Espíritu Santo? No, no puedo. Tiene que la persona santificarse, número 1. Número 2, tiene que creer, porque hay algunos que dicen, sí, ya yo acepté a Cristo y tengo el Espíritu Santo, pero tiene que creer que el bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, el entrar en esa otra dimensión, tiene que creer lo que es para ti. Si no lo crees, no lo vas a recibir. Sin fe es imposible agradar a Dios. La tercera razón por la que las personas no reciben es que a lo mejor lo creen, pero no lo buscan. Dice, sí, es verdad, la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo es para nosotros hoy en día, en el siglo XXI. Ya lo sé, es verdad, yo sé que es así y tal, pero si no buscas, si no clamas, si no importunas a Dios, tampoco lo vas a recibir aunque creas. Tienes que estar en santidad, número 1, tienes que creer, número 2, y tienes después que buscar, tienes que buscarlo. Número 3, tienes que buscarlo en oración ferviente. Y número 4, puede ser que Dios muchas veces también, cuando tú le pides, no te da en el momento que le pides, porque Dios te está probando. Dios dice, sí, lleva 6 meses pidiéndome. En mi caso, por ejemplo, yo llevaba ya 3 años. Y yo decía, Señor, ¿cuándo me vas a llenar de tu Espíritu Santo? Señor, ¿cuándo? Y pasaron 6 meses y yo seguía buscando. Pasaron 1 año y seguía buscando. Pasaron 2 años. Claro, seguramente Dios me estaba probando. Dice, vamos a ver hasta dónde llega la fe de este. Vamos a ver hasta dónde llega la insistencia de este. Y cuando yo perseveré, insistí un día y otro, al final el Señor me llenó. Entonces también puede ser que Dios muchas veces a una persona que está pidiendo, pues no es que Dios no lo está escuchando, sí lo está escuchando, pero dice, vamos a dejarlo a ver hasta dónde llega su fe, a ver hasta dónde insiste, porque la persona que quiere, lucha y persevera y al final lo consigue. Entonces, cuando oras en lenguas por haber sido bautizado con el Espíritu Santo, entras, como dije, en una dimensión espiritual mucho más alta, en un nivel de adoración más profundo, en una comunión más íntima con ese Dios tan maravilloso que quiere tener comunión contigo y conmigo. Algunos dicen que no es necesario hablar en lenguas para estar bautizado con el Espíritu Santo, dicen algunos. No es necesario hablar en lenguas para estar bautizado con el Espíritu Santo. Pero si nosotros miramos los 3 casos, los 3 episodios en la Biblia, en el día de Pentecostés, en la casa de Cornelio y el apóstol Pablo en Éfeso, vemos que en esos 3 casos todas las personas que fueron bautizadas en el Espíritu Santo hablaron en otras lenguas y glorificaron a Dios. Por eso que dicen algunos de que no es necesario hablar en lengua, se equivocan. Sí es necesario, porque todos los bautismos del Espíritu Santo que vemos en la Biblia hablaron en otras lenguas. Claro que hablar en lengua no es lo único. Aparte de hablar en lengua, el Señor quiere dotarte, llenarte de poder, hacer una obra completa en tu vida. Entonces, hermano, ya termino diciéndote que ores mucho para que entres en la presencia del Señor y puedas alabarle y glorificarle, vivir en santidad. Pídele que te bautice con su Espíritu Santo, insiste sin cesar y verás cómo vas a recibir la llenura del Espíritu Santo. Puede ser que lo recibas cuando estás orando en la iglesia, o que lo recibas cuando estás orando en tu casa, o que lo recibas por aquí, o que lo recibas por allá, pero lo vas a recibir. Si lo buscas, lo vas a recibir. Algunas personas se frenan y no buscan el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua. También sucede eso. Dice, pues porque muchas personas han visto desórdenes en las iglesias carismáticas o en las iglesias pentecostales,
Han visto algunos que hablan en lengua y se revuelcan por el suelo y hablan todos juntos en lengua y eso parece una casa de locos. Y entonces algunos creyentes dicen, pues yo no quiero eso porque eso es un alboroto, es una locura, eso es un desorden. Pero claro, esos desórdenes existen en personas que son emocionalistas y que no saben dominarse, que no saben controlarse, que no tienen lo que la Biblia llama dominio propio. Hay que tener dominio propio. El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos hace hablar en lengua, pero Dios también nos ha dado dominio propio y nos ha dado discernimiento, y como dice la Biblia, el espíritu del profeta está sujeto al profeta y el profeta tiene que saber interpretar y mover y dejar que las emociones estén bajo control y que sí, que se mueva el Espíritu Santo, pero de la manera que no escandalice a nadie, ¿verdad? Hablar en lenguas, dice la Biblia, que esto sería para otra prédica, hablar en lenguas sin que haya un intérprete en la iglesia, como ha sucedido en numerosas ocasiones, eso no se debe hacer, lo prohíbe la Biblia en 1 Corintios. Entonces tiene que haber un intérprete y todo tiene que hacerse de acuerdo al orden de Dios. Que de este tema, pues otro domingo compartiré acerca del orden de Dios para el desarrollo de los dones, la profecía y el hablar en lenguas y todo lo demás. Bueno, hermanos, pues espero que este mensaje haya servido de clarificación y haya ayudado haya ayudado a algunas personas a quitarse las ideas equivocadas que puedan tener acerca del don del Espíritu Santo, del hablar en lenguas y de todo este tema que hemos estado tratando. Aleluya. Así que oremos que el Señor nos llene con su Espíritu Santo y nos bautice.